Todo tuyo, todo tuyo el escenario. Bienvenido al penúltimo taller de Austral Angels. Hoy día vamos a ver temas con Manuel Ovalle, que nos va a hacer el taller de hoy. Si quieres puedes presentar mientras, Manuel, y vamos a mostrarles en qué etapa estamos en los talleres. Ahí se ve. Sí, el taller de Advisoring y Smart Money. Si quieres puedes hacer clic ahí en el segundo, Manuel. El penúltimo taller de inversionistas y startup. Mañana cerramos con Pitch Deck, con una experiencia de inversionista y startup, para que nos cuenten su historia. Además que en marzo finalizaremos este taller con un taller de propiedad intelectual y un cierre de Pitch Deck con las startups que participaron del programa. Así que Oye, aún... Sí. Ricardo, que tenemos, aprovechamos a pasar el dato, lo de mañana es para ambos grupos, es para inversionistas y startups. Mañana va a ser una conversa, nos van a contar su experiencia. Alan Jarry, que es director en Datneo y inversionista ángel, y va a estar el CEO, Gabriel Cid, CEO de Capitalizarme, que es una startup invertida justamente por Alan Jarry, cuando estaba en etapa temprana también. No sé si conocen Capitalizarme, si no, échenle un ojo. Están como bien fuertes en marketing. Creo yo que en un par de años más puede ser que sea un caso de unicornio, pero al menos ya es un caso de éxito. Pero mañana es conocer experiencias de startups, una startup que levantó capital en etapas tempranas con inversionistas ángeles y de un inversionista ángel que invierte en startups. Por lo tanto, va a ser todo lo que hemos visto en todos estos talleres, tanto con ustedes como con las startups, va a estar mañana condensado en una conversa donde la idea es que ellos van a presentar un poquito cada uno y después que se largue la conversa y ojalá los protagonistas sean ustedes preguntando y entendiendo cómo funciona desde adentro este mundo. Dale, así que mañana, para que todos sepan, están todos invitados y los esperamos. Imperdible el cierre, Fernando. Disculpa, para confirmar, entonces mañana nosotros no presentamos startups, nada. No. Marzo. Ustedes Ya. no presentan. Perfecto. En marzo, bueno, con ustedes, con todos ya hemos tenido, no sé con todos hemos tenido, pero con todos al menos deberíamos tener ya al menos agendada esta primera reunión donde nos están presentando a nosotros y nosotros les estamos dando feedback. Luego en marzo vamos a tener esa segunda reunión exactamente igual para ver las mejoras. Pablo Martínez, está siempre haciendo ruido Pablo Martínez. Y luego en marzo vamos a tener dos talleres más, uno de propiedad intelectual y otro ¿de qué era? Otro de cierre de Pitch y Deck, el cierre de Pitch Deck, que va a ser un webinar abierto para todos también. Así que lo de mañana es una invitación a todos, inversionistas y startups, a que conozcan de primera fuente dos casos de éxito en esto que estamos planteando. Que nos echaron de menos, prueba. Igual lo echamos de menos, Rodrigo. Ya, pues, Ricardo, todo tuyo. Ya, seguimos entonces. Ya bueno, ahora Manuel, te dejo el espacio. Manuel Ovalle del Fondo Vulcano, que nos va a compartir el taller de hoy. Así que adelante, Manuel, preséntese y inicie el taller. Muchas gracias por apoyarnos igual. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo soy Manuel Ovalle, les vengo a hablar sobre el taller específicamente de Advisoring is Smart Money, que tiene, bueno, por objetivo identificar los elementos diferenciadores y relevantes de la inversión ángel. Como inversiones, que es su valor añadido más importante, está en la experiencia, asesoría, que personas y empresas relevantes pueden aportar a un emprendimiento en etapa temprana.
Específicamente, más, en palabras más concretas, es realmente entender qué significa el concepto de Smart Money desde la perspectiva de inversionistas ángeles, y todo lo que conlleva el tema de advisoring y la mentoría en el proceso de inversión y de crecimiento de una startup. Bueno, hablarle un poquito para presentarme. Mi nombre es, bueno, Manuel Ovalle. Yo actualmente trabajo como portafolio manager en Vulcano. Tuve un paso por otro fondo de Venture Capital, después pasé en Datneo por la aceleradora. Estuve ahí un tiempo donde tocó trabajar muy de cerca con varios inversionistas ángeles en proyectos donde realmente se veía un poco todo lo que significa y lo que conlleva el concepto de Smart Money y Advisory. Y ahora, desde hace ya unos meses, estoy trabajando en Vulcano. Más que nada, bueno, Vulcano es el fondo administrado por Datneo. Creo que en el taller pasado Seba Ibáñez ahí le habló un poquito del fondo. Eh, pero bueno, buscamos invertir en aproximadamente 15, 25 startups en etapas tempranas. Hoy en día ya tenemos 16 en el portafolio, y ahí mi labor más que nada es ocuparme de la aceleración interna de estas mismas startups. Entonces, eh, dentro del fondo uno busca nuevos proyectos para invertir, pero después uno internamente busca acelerarlo. Y siguiendo con esa línea, presentando el índice, el primer punto va muy de la mano con eso, que es qué son las aceleradoras de startups. Primero, repasar y entender bien qué es lo que hacen. Dos, mentoring de portafolio. Inversión, después ver o quiénes son los inversionistas tradicionales y su implicancia en el modelo de Venture Capital, Smart Money, inversión y en qué apoyar a las startups mismas. Entonces, respecto al primer punto de las aceleradoras de startups y el concepto de aceleración, un poco qué significa. ¿Qué es lo qué es lo que busca una aceleradora y qué es lo que busca una startup de una aceleradora? En general, cuando un emprendedor ya encontró esta idea y ya terminó de encontrar como la idea que le hace sentido a un potencial cliente, lo que se le puede llamar como un MVP, uno busca ya, o sea, tengo esta idea, creo que es traccionable, creo que genera interés por parte de inversionistas, o sea, de clientes, potenciales clientes, cómo yo la transformo en un modelo rentable de negocios y cómo ayudo a que este proyecto escale. Entonces, ahí es donde entran los expertos, por decirlo en esta materia, que vienen a ser las aceleradoras. ¿Y por qué se puede decir que son expertos? Es porque en general son equipos que han pasado por una gran cantidad de proyectos similares o ha visto una gran cantidad de proyectos similares, donde el equipo está conformado por ex emprendedores o ex analistas o gerentes de fondos de Venture Capital. Entonces, un poco entienden cómo es la dinámica de inversión, de crecimiento y de estructuración de modelo de negocios de una startup. Entonces, dentro de eso se estructuran programas que en general duran de 6 a 20 semanas y entran por como camadas, por decirlo, de startups, que ahí dice, bueno, entre 10 y 45, eso va a depender 100% de la aceleradora, pero hay aceleradoras que son más chicas, por ejemplo, Datneo son como 5 startups, cada 3 meses más o menos las que van entrando, pero después está la más grande del mundo, que es Y Combinator, que puede entrar, no sé, la verdad la cantidad de proyectos que entran es súper grande, pero es súper difícil entrar, o sea, postulan miles de millones. Entonces, ¿qué es lo que se busca en estas aceleradoras? Bueno, agarrar este MVP, agarrar esta idea de negocio que ya ojalá tenga algo de tracción, o sea, más que nada validación por parte de clientes y ayudarlos en esta estructuración del modelo de negocios y estructuración de estrategias de crecimiento, cosa de poder abarcar en la mayor cantidad de mercados, no sé si la mayor cantidad de mercados, sino que los mercados precisos y donde realmente se pueda añadir valor. Entonces, dentro de estos procesos de la aceleración, se incluyen bootcamps, talleres, mentorías grupales e individuales, coworking, y bueno, y acceso a servicios empresariales y alianzas con Big Tech para enganchar buenos prospectos. Entonces ahí
las aceleradoras generalmente tienen convenios con muchas empresas que van a ayudar en este proceso de crecimiento, tales como empresas de tecnología, empresas de growth marketing o varias otras que puedan ir ayudando en el proceso y generarlo de la mejor forma. ¿Cómo es que cobran estas empresas? En general, las startups no tienen un capital muy importante cuando empiezan. Entonces, ¿cómo funciona la metodología de cobro? Hay distintos modelos en ese sentido. Uno de los más típicos o tradicionales, por ejemplo, el que toma Y Combinator, que de nuevo es la aceleradora más grande del mundo, o al menos la que más los emprendedores con más ganas postulan, por decirlo, y ellos en general cobran contra equity, que son acciones de la empresa. Entonces ellos aportan cierto capital, te dicen, mira, hagamos el proceso de aceleración, ayudemos a esta startup a crecer o a estructurar su crecimiento en toda Latinoamérica, por ejemplo, y además yo voy a aportar con $100.000, pero por el 7% de tu empresa. Y claro, hay muchos emprendedores que dirán, oye, ¿sabéis que mi empresa vale mucho más? Acabo de levantar una ronda por el doble de esa valorización. Pero claro, lo que está aportando Y Combinator, por ejemplo, que se está validando contra inversionistas. En el caso chileno existen distintas aceleradoras, Datneo, la cual, bueno, uno de los que forma parte de este proyecto de Austral Angels, también es una aceleradora. Este año, el 2021, pasaron muchos proyectos y tiene otra modalidad de cobro, que se cobra un fijo, por ejemplo, que no es muy grande, cosa que se pueda pagar, pero se cobra un porcentaje de la ronda al final, cosa de que cuando ya se levantó capital, ahí, bueno, perfecto, ya levanté, ya tengo las lucas en el bolsillo, te puedo pagar Datneo, por ejemplo. Entonces ahí hay distintas metodologías de cobro, y bueno, va a variar dependiendo de cada una de las aceleradoras. Pero, ¿qué es lo que generan estas aceleradoras que realmente dan fruto? Uno es muy importante, el networking internacional y permanente con inversionistas profesionales. Entonces, acá es donde realmente entran los inversionistas ángeles. Porque, ¿qué es lo que pasa? Las aceleradoras tienen una relación en general con potenciales inversionistas o gente que sea relevante en el ecosistema. ¿Cómo estamos? Ahí, César, ahí, bueno, gracias. Entonces, las aceleradoras generalmente tienen buena relación con inversionistas ángeles, con fondos de venture capital, etcétera. Entonces, ayuda mucho en el link con esos fondos. Por ejemplo, para ir de nuevo al ejemplo, o sea, a Datneo mismo, Datneo tiene su red de inversionistas ángeles. Entonces, algo que hacemos mucho, y también tiene su fondo de venture capital. Entonces, lo que hacemos mucho es, una vez que terminan el programa de aceleración, presentan en un demo day, donde presentan el pitch a varios inversionistas, y dentro de ellos están muchos de los inversionistas ángeles y el fondo mismo de Venture Capital, además de invitados externos que puedan ir, que quieran sumarse. Entonces, ese networking no te lo da cualquier asociación o aceleradora, porque hay gente de repente que dice, ya, yo te puedo asesorar, y yo te asesoro en tu levantamiento de capital, en tu estructuración del modelo de negocio, pero el día después cuando te dicen, ¿sabes qué? Quiero conectar con fondos, pues sí, ahí no me meto yo. Y eso suele pasar, entonces hay que tener ojo con qué aceleradora elegir, si es que se va a elegir una, y bueno, y entender bien cuáles son las implicancias. También, ¿qué otros puntos buscan? Bueno, personalizar su programa para cada startup, de acuerdo con el sector y las características. Obviamente, no todas las startups entran a un programa en la misma situación. Muchas entran en etapas más tardías, en etapas más tempranas, algunos ya con 10 clientes, otros con 0 clientes. Entonces, ahí también la aceleradora tiene que lograr encontrar este punto medio de que tengan un programa estructurado, pero que sea lo suficientemente flexible para agarrar proyectos que estén en cualquiera de estas etapas dentro de una gran etapa que es como esta etapa temprana, por decirlo. Y después, bueno, una red internacional de mentores. Eso también es súper importante. Ahora ya vamos a entrar más en detalle de la importancia de la mentoría, pero también los programas de aceleración en general incluyen mentoría
de gente externa a la aceleradora, que ya muchas veces lo hace por amor al arte. O sea, hay muchos ex emprendedores o ex CEOs de startups o gente que conoce la industria, que le gusta aportar al ecosistema. Y por ejemplo, en Datneo, que tiene una red de inversionistas, o sea, de mentores súper potente, ninguno cobra un peso por lo que hace. Y la verdad, el compromiso siempre está, y es más que nada para aportar al ecosistema, porque como hemos visto, Chile ha crecido mucho en términos de emprendimiento, y al final es buscar potenciar eso mismo. ¿Qué otro tipo qué otras cosas hacen lograr los mejores resultados? Bueno, experiencia de sus mentores creando empresas y startups basadas en tecnología. O sea, uno en las aceleradoras generalmente buscan perfiles de emprendedores, o sea, de mentores que hagan sentido con lo que busca o lo que puede buscar una startup en ellos. Eh, bueno, ojalá que sean emprendedores seriales, con experiencias exitosas y fracasadas. O sea, del fracaso se aprende muchísimo también en este proceso, así que también es muy válido y se tiene mucho en cuenta. Y talleres con foco en habilidades en ventas, innovación exponencial y growth hacking. O sea, innovación exponencial y growth hacking. Ahí también va a explicar un poco más en detalle ese punto. Entonces, ya pasando y teniendo en cuenta lo que realmente es una aceleradora y todo el proceso de lo que conlleva la aceleración de una startup, ahora nos detenemos en un punto que es súper importante, que es el mentoring del portafolio. Y acá, como inversionista ángel, es un punto que tienen como que estar desde el principio seteado o con disposición a dar esta mentoría a las startups. ¿Y por qué? Por el concepto Smart Money, que viene ahora después. Pero, ¿qué significa dar mentoría al portafolio? La idea es encontrar mentores, bueno, estratégicos capaces de integrar los diferentes aspectos críticos de las startups en sus diferentes startups. Entonces, yo como emprendedor, ¿qué es lo que busco cuando voy a buscar un inversionista ángel o voy a un programa de aceleración que tiene mentores dentro del programa? Es ya, o sea, yo soy, por ejemplo, vamos al ejemplo de una startup, una startup que es fundada por un médico y alguien, un TI, experto en tecnología. Entonces, tal vez en el mismo producto, que es un producto de medicina, y por el área de tecnología estén súper cubiertos, porque los dos son muy buenos profesionales y tienen esos dos aspectos súper desarrollados. Entonces el producto es un producto estrella, pero ninguno de los dos ha tenido experiencia comercial antes en su vida. Entonces, claro, le dicen, uno va y dicen, oye, ¿y cuál es tu modelo de negocio? Uy, ¿sabéis qué? Lo vamos a vender de esta forma. Entonces, ellos mismos deben reconocer que les falta potenciar esa área, o sea, los emprendedores mismos. Entonces ahí se busca mentoría externa en, bueno, programas de aceleración, inversionistas ángeles y gente que tenga experiencia en el tema. Entonces, ahí es donde entra esta persona en particular, y tal vez puede que no tenga ningún conocimiento en medicina, entonces el producto no lo entiende muy bien, pero sí tiene experiencia en generar modelos de negocio exitosos, en escalamiento en países de la región, etcétera, que puedan aportar mucho a la startup misma. Entonces, ¿cuáles son algunos temas específicos en lo que los mentores pueden aportar? Es un sinfín de temas, pero los que se suelen dar en startups de etapas tempranas es growth hacking, que es el cómo escalar en la región, ventas online, offline, big data, inteligencia artificial, blockchain, todas las tecnologías que hoy día, si bien están de moda, tienen agregan muchísimo valor a los productos mismos, en proyecciones financieras. O sea, eh, es indispensable para levantar capital generar buenas proyecciones financieras, y no solo por los números. La verdad, los números, los venture capital en general, no los suelen tener mucho en cuenta ni los inversionistas ángeles, sino más que nada es cómo este emprendedor está estructurando el modelo de negocio. O sea, como inversionista ángel, por ejemplo, yo estoy analizando un proyecto, no quiero entender sus proyecciones para decir, oye, sí, mira, si vende esto, va a ser la tremenda empresa, va a vender muchísimo. No, la verdad, eso nadie sabe si se ha cumplido o no, por los supuestos, porque son súper flexibles en general.
Pero lo que uno quiere entender es más que nada, ya, ¿hacia dónde quiere ir este emprendedor? ¿Cómo ve él su modelo de negocio? ¿Cómo cree que va a llegar al éxito con su startup? Eh, entonces, eso se puede leer fácilmente en un modelo de negocio, o sea, en un modelo, en un Excel, en las predicciones, porque uno va entendiendo bien cuáles son las líneas del negocio, los costos que asociados, etc. Entonces ahí mismo dice, bueno, los costos de los servicios y los productos, finanzas corporativas, eso también, no sé, temas del día adelante, de mañana, eso ya es un tema un poquito más sofisticado, pero por ejemplo, temas de money, o sea, comprar otras startups, ver si es que, por ejemplo, lo que ha pasado mucho en Chile con startups grandes como Betterfly, eh, Book, que llega a SoftBank y SoftBank le invierte $50 millones a lo loco. Y no es porque dicen, oye, ¿sabéis qué? Mira, Book quiere potenciar sus ventas en Sudamérica o en Latinoamérica, invirtamos $50 millones, que es una locura de plata. No, porque Book va y le dice, mira, SoftBank, yo para crecer necesito comprar estas 5 empresas, porque puedo integrar todos estos servicios. Y además voy a agarrar el mercado brasilero de una. Entonces llega SoftBank y le dice, perfecto, y le aporta. Entonces, en ese sentido, ahí entran un poco las finanzas corporativas, bueno, instrumentos de inversión, qué instrumento adecuado usar, en qué tiempo usarlo. Entonces, son un montón de temas que los mismos emprendedores a veces y la verdad, o sea, todos los venture capital y los inversionistas ángeles lo entienden, que los mismos emprendedores no sepan de estas temáticas porque son expertos en cierta área. Entonces, ahí el rol del mentor es súper, súper clave y ayuda a como estructurar este crecimiento de buena forma. Entonces, qué es lo que el paso a seguir de una startup, por ejemplo, que quiere levantar capital? Una vez que encuentra ya estos mentores especializados en ciertas áreas, se nutre de información, si ya quiero dar el gran salto, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, encontrar inversionistas. ¿Cuáles son los primeros inversionistas que se vienen a la cabeza para gente que no conoce el Venture Capital? Son los inversionistas tradicionales, tales como bancos, inversionistas privados. Y cuáles son las características que tienen estos inversionistas tradicionales que difieren mucho de un inversionista ángel o de un fondo Venture Capital? Y esto es súper importante si es que el día de mañana uno quiere ser inversionista ángel, tenerlo en cuenta, porque acá es donde uno realmente se da cuenta de que hay ciertas diferencias al hacer un análisis, y que estas diferencias tienen que ser aceptadas. Y ahora, bueno, voy a decir por qué. ¿Qué buscan los inversionistas más tradicionales? Bueno, buscan rentabilidad financiera, y hoy en día muchos priorizan temas sociales y ambientales. Eso tal vez vaya de la mano con el Venture Capital, eso en ese sentido, porque las startups muchas veces buscan esa finalidad, pero un inversionista ángel tal vez no busque la rentabilidad financiera como primera prioridad. Si bien muchos sí, obviamente, y los fondos de Venture Capital responden a inversionistas, que son los que aportan al fondo, entonces la rentabilidad financiera siempre va a ser una prioridad. Pero, por ejemplo, muchas veces se abren fondos en cierta temática que buscan, por ejemplo, fondos verdes que buscan potenciar, no sé, como startups que aporten al medio ambiente. Entonces esa es su primera prioridad, no solo la rentabilidad. Tal vez con esa misma plata se puede invertir en una startup que va a ganar muchísimo más, pero no, sabéis que yo quiero entrar en un mundo más en startups del medio ambiente, o inversionistas ángeles con la misma tesis. Entonces que digan, oye, sabéis que yo quiero invertir en startups que aporten al ecosistema de esta forma. Entonces, yo voy a buscar este tipo de proyectos. Y ahí es cuando el inversionista dice, ya, yo me voy a setear con esto. No quiero solo rentabilidad financiera, quiero también aportar en este sentido. Entonces, ahí hay una gran diferencia con los fondos o con los inversionistas tradicionales. ¿Qué otra característica tienen? Son muy estructurados y más tradicionales en su análisis. O sea, si fuese por el análisis financiero, ningún inversionista tradicional invertiría en Venture Capital, en una startup. O sea, ninguno. Porque generalmente se hacen en modelos financieros, se hacen con flujos descontados, o con múltiplos de EBITDA. Y el EBITDA de una startup en etapas iniciales generalmente es negativo. Entonces uno estaría multiplicando un número negativo, no hace sentido por ningún lado. Entonces,
en eso se difiere mucho. Como inversionista ángel, creo que hay que eliminar ese sesgo, tal vez, o como para entrar al mundo de la inversión ángel, hay que eliminar ese sesgo de que una startup que pierde plata es una startup mala. O sea, todas las startups pierden plata en fases iniciales, y las que no son, bueno, por distintas razones, pero al final uno está invirtiendo en crecer. Entonces, lógicamente, uno tiene esa disposición a perder plata porque quiere invertirla en crecimiento. Entonces ahí es donde entran estos inversionistas ángeles, los fondos de Venture Capital, a financiar esta pérdida de plata que eventualmente va a llegar a este break-even o punto de equilibrio, que es donde se pueden pagar los costos y los gastos con los ingresos de la misma empresa. Entonces, en términos de due diligence, toda la diligencia que se hace también para entrar a la misma startup, para entrar como inversionista, es mucho más ligero. Muchos inversionistas ángeles ni siquiera hacen due diligence, o sea, a ese nivel. Creen tanto en el emprendedor, creen tanto en la idea que le dicen, compadre, toma, acá están lo que necesitáis, tú dale con tu idea. Entonces, en ese sentido, el inversionista ángel tiene que estar mucho, mucho más dispuesto a ser menos estructurado en su análisis y menos profundo en su diligencia con la misma startup. También, bueno, los inversionistas tradicionales son súper exigentes en la operación del gobierno corporativo y su cumplimiento, o sea, que se hagan todos los directorios en tal fecha y que el acta vaya con todos los detalles y al final todo un proceso súper profesional. Y la realidad de los venture capital, de los inversionistas ángeles y de las startups es todo lo contrario. O sea, muchas veces, si bien nosotros como fondo desde Vulcano tratamos de que la startup misma desde el día uno nos digan acá en esta fecha van a ser los directorios, por favor reserven la fecha. Muchos directorios se dan de repente, oye, se nos ocurrió hacer un directorio porque queremos tomar esta decisión, ¿les parece? Y por WhatsApp, dale, perfecto, me parece, hagámoslo la próxima semana. O sea, a ese nivel. Entonces, en ese sentido hay muchísima flexibilidad y como inversionista ángel tampoco se asusten si es que llega a haber situaciones como esas, porque esa es la realidad al final de la situación. Y bueno, en el último punto es que aportan el dinero en los términos acordados, ceñidos a un programa pactado. Los inversionistas tradicionales se rigen bajo ciertas normas que están escritas desde un principio, y la verdad es que no salen mucho desde de ese pactado. La realidad también de la inversión ángel, de la inversión en Venture Capital es distinta. A veces hay flexibilidad en el cumplimiento de hitos para entregar el capital, hay flexibilidad en varios otros temas que, de nuevo, hay que estar dispuesto a asumirlo porque es un mundo súper riesgoso, un mundo muy dinámico, con muchos cambios, y que al final, si uno se pone muy rígido, va a ser difícil encontrar como un equilibrio o un punto óptimo con la startup. Entonces, en ese sentido, es todo bastante flexible. Después, bueno, pasar al concepto Smart Money. Aquí creo yo, bueno, y con todos los otros puntos ya más descritos, se pasa al Smart Money, que creo yo personalmente es el punto más importante de todo el ecosistema que envuelve a las startups y a los inversionistas en startups. ¿Y qué significa Smart Money? Es lo que congrega todo lo que se dijo antes. O sea, uno es capital, money, y que ahí entran los inversionistas ángeles y fondos de Venture Capital. Entonces, bueno, ahí está. Es eso, pero ¿qué es qué es este concepto de SMART que viene antes de capital? Que es, aporta mucho más que eso. Entonces, el inversionista ángel, en ese sentido de aportar, no solo con el capital, y que de nuevo, en el capital van a haber muchas flexibilidades y análisis que no se dan en las inversiones tradicionales, hay que aportar muchísimo más que eso. Entonces, hay que tener disposición a hacer este rol de mentor dentro de la startup, y que la startup vaya a uno, lo llame, le diga, oye, Manuel, necesito información de esto, necesito que me conectes con este cliente. Y ahí un inversionista tradicional te podría decir, oye, ¿sabes que yo te aporté con mi capital? No tengo nada más que hacer, o sea, no me molesté más. ¿Cachai? Pero por eso es que una startup tiene que ser inteligente en un comienzo para encontrar
esto de Smart Money y los inversionistas adecuados que te ayuden a desarrollar como, desarrollar como o ayudar en este crecimiento conjunto de la empresa. Entonces, dice, además del dinero pactado, aportan contactos, conocimiento y experiencia. Ahí, bueno, de nuevo, siempre hay que tener disposición a ayudar en ese sentido, si no, la inversión ángel pasa a ser una inversión tradicional, deja de tener su componente de Smart Money. Mejora el nivel de seniority de la startup. Eso es súper clave porque para una startup que está levantando capital, el hecho de que te validen inversionistas ángeles que alguna vez tuvieron su empresa, que alguna vez tuvieron su emprendimiento mismo y que pasaron por procesos que uno como emprendedor va a pasar en el futuro, ayudan y validan frente a otros inversionistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las startups van a buscar inversionistas ángeles como con ex emprendedores. Entonces, por ejemplo, ahora en Vulcano, para ir a un ejemplo más conciso, hay una startup que está buscando capital, está por cerrar una ronda muy, muy importante. Y varios de los inversionistas, además de fondos de Venture Capital, que son los que aportan el grueso de la inversión, fue a buscar inversionistas ángeles que no vayan con un ticket importante, que, por ejemplo, voy a poner números así al aire, pero imagínense, está levantando 10 millones de dólares, está levantando 8 o 9 con inversionistas o con fondos de Venture Capital, y ese uno que queda fue a buscar al o al actual CEO y cofundador de Políglota, de Notco, de Betterfly, Rappi, y inversionistas ángeles que hayan tenido esa experiencia de emprendimiento previa y de escalamiento. Entonces, ahí lo que hace es validar si es que llega a entrar uno de esos, uno como inversionista dice, oye, ¿sabéis qué? Entró al de Rappi, ¿será porque le dio sentido y quiere aportar? Entonces, le agregan ese como el nivel de seniority, que tal vez no es un seniority de gente con demasiada experiencia, con 30 años de experiencia en la industria, pero son emprendedores que vivieron este proceso de levantamiento de capital y expansión por Latinoamérica, entonces que ayudan a validar mucho a la startup misma. Disculpen. Y bueno, y el último punto es, buscan también rentabilidad financiera, con atención especial al tema ambiental y social. Eso es lo que mencionaba antes. O sea, Smart Money obviamente busca rentabilidad financiera. Sería muy, muy, muy raro que un inversionista ángel esté aportando solo porque cree en la idea, pero sabiendo que va a perder la plata. Suele pasar, y yo creo que hay casos como eso, pero no es la finalidad. O sea, uno también quiere buscar que la startup misma sea rentable. Entonces, es como lo que termina de cerrar el concepto Smart Money. Entonces, para hacer una breve síntesis del concepto, es capital, pero con todo este aspecto y todo este punto de mentoría y contactos por detrás. Entonces, ahí eso es lo que siempre se le dice a la startup misma que tiene que encontrar en un inversionista en su contraparte. ¿Qué otros puntos también claves dentro del concepto de Smart Money y que lo diferencian de lo que hablábamos antes del inversionista tradicional? Uno, bueno, son menos estructurados en su análisis, ya se nombró antes, pero claro, el inversionista ángel tiene que tener esa disposición a ser más flexible siempre, porque si no, al final, si uno se pone muy ¿cómo decirlo? Profundo en su análisis, la verdad la startup va a decir, ¿sabes qué? Mira, no me interesa, me interesa más que nada Smart Money a alguien que esté realmente buscando el último número en mis proyecciones o en el pasado de mi empresa. Típicamente se convierten en miembros de juntas directivas y juntas de asesores. Las startups muchas veces tienen varios directores, o sea, de los directores designados, a veces van varios como observadores, a veces hay reuniones solo de advisors o con el advisor mismo, entonces hay que tener también esa disposición, como decía antes, a colaborar, ya sea con 1 hora, 2 horas, 3 horas al mes, para aportar a la startup. Y también que no sea una obligación, que no sea algo que uno tiene que cumplir, sino que sea por interés propio del inversionista. O sea, el Smart Money también lleva a eso de que el inversionista ángel
tiene que tener esa disposición predispuesta para aportar, porque al final es lo que busca dentro de su tesis de inversión, no solo buscar rentabilidad, sino que aportar. Entonces también esa disposición tiene que venir como por una ambición propia y no solo por que uno esté obligado por ser inversionista ángel. Y bueno, y en algunos casos se hacen pactos de intercambio de porcentaje de equity adicional por asesoría en periodos de tiempo definido. Eso también es súper importante. A ver, ¿cómo se suelen dar muchas veces? Por ejemplo, yo como emprendedor estoy buscando un advisor que me pueda ayudar con mi idea, entonces voy donde un ex emprendedor le digo, mira, necesito ayuda en escalamiento por Latinoamérica. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Te interesaría el 0,5% de mi empresa por que nos ayudes con asesoría? Dale, perfecto, me parece bien, ahí, bueno, se negocian los términos. A veces los emprendedores dicen, no, sabes que no quiero tu empresa, sigue tu camino. Pero bueno, ahí se hablan de los términos y a veces ese advisor que va traccionando contigo, va generando un crecimiento contigo, te dice, oye, ¿sabes qué? Me interesa, quiero ir con $50,000 de los 300 que estás levantando, por ejemplo. Entonces, se suelen dar esos temas y como decía antes, aquí uno de los conceptos más importantes, además de Smart Money, que es como el primordial, diría yo, es la flexibilidad. Entonces, todos estos procesos son súper flexibles, si bien uno ve como en las noticias, esta startup levantó capital con estos inversionistas, y en general todos se suelen parecer, todos esos procesos fueron muy distintos unos de otros, y eso es como lo que hay que realmente tener seteado en la cabeza, que es todo súper flexible y se van dando situaciones como muy diferentes dependiendo de la startup. Acá pasamos al punto de la inversión misma y cómo uno, qué es lo que busca una startup y qué es lo que busca, o cómo realmente uno define en dónde invertir. Entonces, por el lado del inversionista se define siempre una tesis de inversión, no tan rígida, va a depender obviamente del tipo de inversionista, pero hay inversionistas ángeles que tienen expertise en cierta área, que llevan 30 años trabajando en un área y obviamente quieren invertir en startups que trabajen en ese rubro. Entonces, ahí uno va definiendo, ya sea inversionista ángel o ya sea un fondo de venture capital, cuál es su tesis de inversión. Por ejemplo, el caso concreto Vulcano. Vulcano tiene una tesis de inversión súper abierta. En general son emprendimientos dinámicos de base tecnológica o científica que buscan impactar y no sean del rubro, somos bien como abiertos todos los rubros, somos bien agnósticos en ese sentido, a excepción de, por ejemplo, redes sociales, o sea, el próximo Facebook no va a salir de Vulcano, y gaming. Y, Angry Birds tampoco va a salir de Vulcano, por ejemplo, son los ejemplos que solíamos decir. ¿Y por qué? Más que nada porque no tenemos expertise en el área, ya sea como equipo o como mentores. Nosotros obviamente, además de aportar capital, tenemos este concepto de Smart Money, los fondos de Venture Capital también lo tienen, y tenemos mentores en distintas áreas que ayudan a las empresas en las cuales invertimos. Los aportantes mismos son mentores muchas veces y ayudan con contacto. Y la verdad, del mundo gaming y del mundo redes sociales somos súper, no tenemos experiencia, entonces no nos interesa meternos ahí. Invertimos en serie C, serie A, entonces vamos desde los $300,000 más o menos hasta el $1,000,000. Y actualmente no estamos liderando rondas, estamos acompañando a inversionistas que ya tienen sus rondas media cerradas. Entonces, todo eso más o menos es como la tesis de inversión de Vulcano. Entonces, en ese sentido, un inversionista ángel tiene que plantearse eso desde un principio. Hay inversionistas ángeles que dicen, mira, yo soy abierto a todo, me interesan todos los proyectos, dale, perfecto. Pero hay inversionistas ángeles que dicen, ya, yo invierto en proyectos que tengan impacto en el medio ambiente, con tickets de máximo $50,000 y que ya tengan tracción y el MVP probado, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Ayuda a las startups a encontrar inversionistas adecuados. Entonces,
al final las startups igual invierten muchísimo tiempo en encontrar los inversionistas que les pueda interesar la misma empresa. Entonces, en ese sentido ayuda a que este match sea más expedito y ayuda también, bueno, al inversionista mismo a no llenarse de proyectos que no le interesan. Entonces, por ejemplo, de la tesis de inversión, que ahí aparecen algunos ejemplos, o sea, ventas reales y crecientes, hay algunos que dicen, no, a mí no me interesa si tiene ventas o no, al otro que dice, no, a mí me interesa mucho que tenga ventas, porque no sé en dónde me estoy metiendo y si es que realmente tiene atracción o no. Cero deudas o pequeñas de capital de trabajo. En general, los inversionistas ángeles o los venture capital no entran mucho en empresas con deudas, a excepción de capital de trabajo, eso es un tema ya más específico, pero no le interesa entrar a financiar deudas, por ejemplo, eso se puede plantear desde el principio la tesis de inversión. Empresas que tienen Latinoamérica como objetivo primario. Vulcano, otro de los puntos de la tesis de inversión es que no invertimos en proyectos que se quedan caer en Chile. O sea, la verdad es que nosotros priorizamos siempre Latinoamérica como un mercado como base. Entonces, también cuando llega una startup y dice, no, yo quiero romperla en Chile, en Chile, en Chile, vale, muy interesante, pero hay fondos que sí les puede interesar, a Vulcano en particular no le interesa, y obviamente ahí se dice un no de la forma más educada posible. Pero al final lo importante es generar una tesis, cosa de, uno, como inversionista ángel, no llenarse de proyectos que no le interesan, y otro, no llenar a las startups de reuniones que al final no van a llegar a puerto. Ahí importante lo que dice Ricardo. Si tienen alguna pregunta, ahí bueno, levantan la mano con el emoticón o la escriben por el chat. Ahí estoy con el chat abierto, así que estoy atento. Y bueno, y después por el otro lado, bueno, la experiencia de los inversionistas. Ahí también las startups mismas suelen hacer este análisis de quién es su contraparte, de los inversionistas. Entonces, buscar no solo la tesis de inversión sino el inversionista que tienen que, o cuál les gustaría como acercarse. En ese sentido, hay muchos tipos distintos que les interesa invertir en emprendimiento. Están los inversionistas ángeles profesionales, bueno, de eso se trata un poco el programa Austral Angels, donde, o sea, la idea es encontrar los inversionistas ángeles del sur que les interese meterse en este mundo. Empresarios, grandes corporaciones, fondos de capital de riesgo, que son los de Venture Capital, fondos privados, family office. Ahí hay que, como emprendedor, hay que indagar en la experiencia de cada uno o qué tanto smart money me pueden aportar, no solo por el capital, nuevamente, repetirlo, sino por todo el tema que engloba la mentoría, las conexiones y las experiencias previas. Y bueno, teniendo todo esto en cuenta, y una vez que ya con la idea más clara de cómo se suele dar esta inversión ángel y qué es lo que suelen buscar las startups en su contraparte, es en qué uno puede apoyar a la startup. O sea, cuando uno ya entra a una startup como su primera inversión ángel, ¿dónde puedo yo aportar, además del capital que le está ayudando, por ejemplo, a contratar personal clave de la empresa? Entonces, bueno, si es que yo tengo, por ejemplo, experiencia en estrategia de negocio local e internacional, o sea, si a mí por X razón trabajé en una multinacional por 15 años y me tocó expandir el mercado chileno hacia otros mercados latinoamericanos, bueno, eso es invaluable el aporte que puede ser para una startup. Estructuración y seguimiento integral de proyectos. Por ejemplo, una startup quiere desarrollar nuevos productos, quiere hacer seguimiento del impacto de una inversión en tecnología. Entonces, por ejemplo, un mentor que que fue CTO de 2 startups, puede aportar muchísimo en términos de conocimiento tecnológico y qué tecnologías usar
cuáles no. Entonces, en ese sentido, el aporte puede ser súper, súper profundo. Alertas tempranas en temas jurídicos y tributarios, eso es realmente fundamental, y hay que hacer muchísimo hincapié en que esto más que nada es una recomendación a las startups mismas, pero que obviamente como inversionista ángel uno lo tiene que considerar porque tiene que estar atento que las startups mismas las consideren, pero los temas jurídicos y tributarios son súper clave en el momento de crecimiento de la startup, porque hay hitos, o sea, más que hitos, hay hechos que pueden perjudicar, por ejemplo, a una startup para siempre. O sea, en términos jurídicos, por ejemplo, o en la conformación de la sociedad, etcétera. Entonces, uno también, si tiene experiencia, por ejemplo, si uno llega a ser abogado y abogado de cualquier tipo, bueno, tributario, que sabe sobre estructuración de sociedades, por ejemplo, o abogados de todo tipo que hayan pasado por procesos de private equity o venture capital, eh, también pueden aportar muchísimo en ese sentido. Y uno como inversionista ángel, ojalá recomendar que se rodee de buenos mentores o abogados, en caso de que los contraten, obviamente igual hay que contratar abogados, pero esos temas siempre tienen que estar súper limpios y claros desde un principio. Entonces, es algo que al momento de invertir en una startup hay que mega considerarlo y ojalá hacer un doble clic en cómo lo está desarrollando los emprendedores. Después, bueno, atención y manejo de crisis. Muchas veces los inversionistas ángeles, los mentores han pasado por experiencias de crisis dentro de la empresa. Las startups viven crisis cada 2 semanas, siendo optimistas. O sea, es una locura la cantidad de cosas que van saliendo por el dinamismo que conlleva. Entonces, ese consejo y esa ayuda en ese sentido puede ser súper importante para la startup y cómo se va a llevar a cabo como este manejo. Entonces, es súper importante también. Y bueno, y después un poco volviendo a los temas en donde puede aportar un mentor, son los mismos temas en donde puede apoyar un inversionista ángel a una startup, técnicas de venta, técnicas de growth hacking, estrategias digitales, marketing digital, riesgo jurídico, y bueno, todas las materias en que un inversionista ángel pueda ser experto. ¿Qué otros temas pueden ir saliendo? O sea, además de la experiencia misma en el trabajo y lo que pueda uno haber obtenido en todos estos años de trabajo y que hoy día uno los quiere retribuir a una startup, fundamental, indispensable el networking, o sea, las conexiones con bueno, otras startups, empresarios, grandes corporaciones, inversionistas estratégicos. O sea, por ejemplo, yendo más al caso del sur, si es que hay bueno, una startup que está desarrollando una solución para las salmoneras, y bueno, un inversionista ángel, no sé cuál es el perfil de cada uno de ustedes, pero si es que uno que trabajó 20 años en temas en las salmoneras y tiene una gran red de contactos en ese sentido, y gente clave que no solo puede ser un potencial inversionista, sino, o sea, cliente, sino que también puede ser un mentor más de la startup o darle consejos en cierto sentido. O sea, nos pasa muchísimo, muchísimo en el portafolio de Vulcano, por ejemplo, que dicen, oye Manuel, vi en LinkedIn que tienes este contacto, o el otro día en cierta reunión nombraron a esta persona, tú me podrías hacer este contacto. Entonces, en ese sentido, y la verdad no cuesta nada, en general es un mail, oye, ¿sabes qué? Mira, esta es la startup que invertimos en Vulcano, le está yendo muy bien en Chile, quieren abrir México, te dejo conectado o te presento a X contraparte. Entonces, en ese sentido, el impacto que uno puede generar solo con conexiones y con como, gente que se desarrolla en la misma industria es brutal y realmente hay que tener siempre mucha disposición a eso. O sea, indispensable para un inversionista ángel. En términos de inversión, bueno, apoyo en negociación con inversionistas de fondos de inversión y condiciones especiales de inversión. Ahí de nuevo, volviendo al punto de antes, en donde alertas tempranas en temas jurídicos tributarios, también eso va muy relacionado en temas de inversión,
con otros fondos, en términos de, a ver, yo como inversionista ángel que tengo, bueno, algunos no, en general muchos están iniciando, pero que tengo experiencia en estructuración de rondas, por ejemplo, ¿cómo puedo aportar yo en ese sentido? O sea, si es que llega un fondo de venture capital súper agresivo con un term sheet, con muchas cláusulas en su favor, tal vez leerlas como inversionista ángel y decir, ¿sabéis qué? Mira, este venture capital puede ser una amenaza el día de mañana porque tiene ciertas prioridades por sobre otro inversionista. Entonces, en ese sentido, y cuando el inversionista ángel va avanzando o va invirtiendo en varias otras startups, se dando cuenta que hay ciertos parámetros estándar que se suelen usar y que los que se salen del libreto a veces pueden ser una amenaza, a veces pueden ser un beneficio, pero importante ahí prender la alarma y decir como, oye, mira, fíjense bien en esto, porque puede ser un problema el día de mañana. Y por último, también, bueno, ya se repitió al principio, pero la internacionalización es fundamental para la startup en general. Hoy día ninguna va a Chile como mercado, todas buscan Sudamérica como su potencial mercado. Entonces hay que tener esa disposición de nuevamente a apoyarlo en, no sé, qué factores culturales pueden ser importantes a tomar, qué estrategias de crecimiento elegir para cada país o para cada mercado, y bueno, condiciones especiales, por ejemplo, en el mercado. O sea, Brasil, a diferencia de Chile, tiene, por ejemplo, regulaciones según cada uno de sus estados, por decirlo. Es como que cada región en Chile tenga reglas distintas en términos de tributación, en términos de restricciones del desarrollo de la misma empresa. Entonces, todo eso es súper valorado, y todo eso mientras antes te lo digan, mientras antes te preparen, es mejor. Entonces, también súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, en síntesis, como para englobarlo en los conceptos más relevantes, lo primero, la inversión ángel incluye valores intangibles que requieren ser analizados y tenidos en cuenta. Ya, fundamental ese punto, y se mezcla mucho con el concepto de smart money. Es todo lo no tangible, o sea, lo intangible. Los ángeles inversionistas, así se le dicen en varios países de la región, como en México, en Colombia, por ejemplo. Bueno, los ángeles inversionistas son una de las mejores formas de expandirse internacionalmente por Latinoamérica, si se hace en el momento adecuado, bueno, por todo lo que conversábamos recién. Un buen contacto vale más que miles invertidos en marketing. Y un buen consejo a tiempo vale más que leer 100 libros. Creo que todo esto, estos 4 puntos engloban mucho la labor que tiene el inversionista ángel y los conceptos que tiene que tener una startup súper en mente al momento de encontrar de encontrar este inversionista ángel. Porque al final, como decía, o sea, el proceso conlleva mucho más que solo capital, conlleva este amor por el potenciar startups y el querer ayudarlas a que sean exitosas, y bueno, y que crezcan por la región. Y que, bueno, sin mucho más que agregar, gracias ahí por la atención, y ahora pasar a la ronda de preguntas. ¿Quedan dudas? Sí, gracias, Manuel. Ahí, hay unos aplausos ahí, Manuel, así que felicitaciones también. Pues súper claro y buenos puntos ahí de cada uno de los temas. Si quiere, puede levantar la mano ahí para hacer las preguntas. Yo voy a iniciar una pregunta, Manuel, acerca de Smart Money. Según tu experiencia, todos los proyectos que te toca revisar, ¿tú crees que son conscientes las startups muchas veces de este Smart Money, o casi siempre están en problemas tratando de poder levantar plata? Porque, digamos, pueden ser diversos los escenarios, pero ¿son realmente conscientes de la búsqueda de este Smart Money? Yo creo que una muy buena pregunta. Hoy en día cada vez más. O sea, a mí me pasa, o sea, cuando partí en el mundo de Venture Capital hace 3, 4 años, la verdad es que llegaban startups con muchísimo potencial y dicen, ya tenemos cerrado la mitad de la ronda, nos falta solo la mitad, y lo cerramos con
un grupo de, sin ser despectivo obviamente, pero un grupo de inversionistas que son, no sé, más viejos de Viña del Mar, que esta es una historia real. Y era un grupo de ancianos que tenían sus lucas ahorradas y querían invertir en una empresa tecnológica. Entonces llegaron y la verdad, si bien ellos podrían haber tenido una tremenda experiencia, no tienen esa energía o no tenían esa energía y esas ganas de ayudar a la startup misma a crecer. Y no por ser malintencionados o no porque no tengan las intenciones, pero porque ya están en otro ritmo y la verdad las cosas se mueven hoy día a otro ritmo, como decía. Entonces, pasaba mucho que llegaban como cerrados con inversionistas que la verdad no tenían nada de Spark Money, solo capital. Hoy en día, yo creo que el concepto se ha popularizado mucho más. Sí, las startups están muy conscientes de que tiene que ser capital que tenga por detrás este trasfondo de capital inteligente, por decirlo. Y la mayoría llega con esas ganas. Obviamente hay muchas startups que no logran levantar capital con inversionistas ángeles o con fondos de venture capital, o sea, eso pasa. Hay distintas alternativas, por ejemplo, uno de los más populares es el crowdfunding, que son estas plataformas como Brota, donde uno propone o sube su proyecto y personas naturales como uno se inscribe y aporta 2 millones, 1.500.000 pesos, o 100 millones si uno quiere, y tiene. Pero al final, como que existen otras alternativas. En el crowdfunding muchas veces hay startups que prefieren el crowdfunding antes que nada. Hay buenas startups que han levantado con crowdfunding. Y si no, existen inversionistas más tradicionales que tal vez tengan esas características que se mencionaban en la presentación, que cuesta un poquito más convencerlos, pero que a la larga uno los puede convencer. No sé. Yo creo que, bueno, este concepto Smart Money hoy en día sí está muy metido en la cabeza de los emprendedores. Ellos buscan capital con mentoría, networking, ayuda, entonces es algo que sí o sí tal vez lo van a tener en cuenta al momento de encontrar o buscar un inversionista ángel. Gracias, Manuel. Clarísimo. ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿Algún inversionista que esté con alguna consulta? Yo quería preguntar algo. Yo no soy inversionista, sí, pero igual quería preguntar. ¿Tú eres inversionista? Por el otro lado de la pregunta de Ricardo, ¿las startups son conscientes así como y aceptan como, no sé, con los brazos abiertos la ayuda o las nuevas ideas que puedan traer los inversionistas? Bueno, también es muy buena pregunta y eso a veces suele ser, o sea, uno de repente va con todas las ganas de ayudar en ese sentido y a veces, porque en los planes de la startup no está lo que tú estás ofreciendo, lo terminan rechazando, o sea, no sé, dentro de lo que decía al principio, dentro de las labores, por ejemplo, mías en Vulcano es este proceso de aceleración interna, entonces ayudarlos con contacto, ayudarlos con clientes, y realmente llego a una startup, oye, ¿sabes qué? Estuvimos con esta persona, yo creo que le puede interesar mucho hablar contigo por el desarrollo de esta tecnología. Oye, ¿sabes qué, Manuel? Mira, la verdad, muchas gracias, pero estamos enfocados en la expansión y en temas de marketing. Ya, bueno, o sea, perfecto. Obviamente uno se lo tiene que tomar de la mejor forma. Las startups hay que entender que están también con toda la energía puesta en crecer y tienen sus propias metodologías. Y nada, o sea, puede que rechacen tu ayuda. En general no pasa, porque toda ayuda en verdad es bienvenida por las startups, porque al final todas las voces que puedan ir, o todo lo que puedan ir como acaparando en términos de como bueno, ayudas que se ofrecen, pueden ir en potenciar la startup misma. Pero bueno, hay que entender que a veces están en otro timing o en otra sintonía y que tal vez no les interese lo que uno les ofrece. Lo mismo aplica obviamente para los inversionistas ángeles.
Arnaldo. Arnaldo, sí. Hola, buenas tardes. Disculpa, estoy en un lugar con súper mala señal. Me caí un par de veces, así que estoy al límite, por eso no tengo el video puesto. Una consulta del Smart Money desde un punto de vista de inversionista. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha ya. De inversionista para una startup de etapa muy temprana. O sea, ¿cómo es que tú defines el Smart Money para poder detectar empresas, ¿cierto?, que tengan un alto impacto a futuro, pero que en ese momento son realmente pequeñas? ¿Cómo identificas o cómo cuantificas, ¿cierto?, el potencial para una empresa de muy temprana creación? Sin ventas, con un concepto, tal vez con un MVP, por ejemplo, en curso, o hay un límite mínimo de condiciones que tú puedes incorporar o debes considerar para invertir incluso en pequeñas cantidades o con tu apoyo solamente. Sí. Muy buena pregunta, y yo creo que eso aplica a todo lo que es inversión en startups, o sea, desde el inversionista ángel, que es como de las primeras etapas, hasta el fondo gringo que invierte etapas gigantes. O sea, y ahí hay tres puntos que son muy importantes a considerar. Lo primero, y yo creo que es donde más uno se detiene al final, es en el equipo. Y ahí uno como inversionista ángel tiene que entender cuál es como, o qué es lo que pretende el equipo con esta idea, cuáles son sus intenciones, cuál es su ambición, o sea, qué tanta hambre tiene o ganas de comerse el mundo, y qué tanta dedicación le quiere dar. Hay todo tipo de startups, hay startups que quieren desarrollar, que no sé, tienen su idea clara, quieren desarrollarla y en 5 años vendérsela a Google, o hay emprendedores que quieren ser la empresa más grande del mundo. De hecho, en el portafolio de Vulcano es muy divertido. Hay uno de los fundadores de la startup que dice que él está convencidísimo de que va a ser la empresa más grande del mundo. Así y lo dice en todas las presentaciones. Entonces, eso es fundamental. Yo creo que lo primero que uno tiene que entender, ver cuando uno ve un pitch, es ya, obviamente que la idea haga sentido. No voy a invertir en una idea absurda, pero lo primero que uno se detiene, por lo menos en Vulcano y en muchos otros fondos que todos coincidimos en ese punto, es el equipo. Después el producto. O sea, imagínate, después del equipo, el producto. Obviamente que solucione un problema real, que sea, ojalá, un producto tecnológico, de base tecnológica, base científica, que permita escalar, que permita penetrar otros mercados de buena forma, y que sea adaptable, ojalá, a las condiciones en las que se encuentra. O sea, dependiendo de su industria, qué tanto se puede adaptar a su industria, que es muy dinámica, otras que son más rígidas y que no requieren tanto adaptabilidad. Entonces, en ese sentido, lo que yo te recomendaría, fijarte primero, bueno, el equipo, el producto, y como tercer factor, el tamaño del mercado. Hay un dicho muy bueno, ¿ya? Estoy leyendo un libro que, bueno, aprovecho de recomendárselos mucho, es se llama Secrets of Sand Hill Road. Y refuerza estos 3 puntos, el equipo, el producto y el tamaño del mercado, que si bien es algo conocido dentro del mundo de la inversión ángel, dentro de los venture capital, la gente como que tiende a evaluar esos 3 puntos primero. Refuerza mucho un concepto que a mí me llamó mucho la atención, que dice que una buena idea en un mercado chico tal vez es mucho peor que una mala idea en un mercado grande. Entonces, obviamente, uno busca que la startup crezca y que se coma el mundo al final. Eso es lo que uno busca como inversionista, y más que nada por el valor que está agregando en este mercado, en donde esté localizado. Pero si uno va a invertir en una startup que al final tiene muchísimo potencial, pero no tiene para dónde crecer y que se va a quedar en un mercado pequeño, como inversionista ángel, como venture capital, no llama tanto la atención. Entonces, hay que encontrar las formas de que esta startup se mueva en un mercado grande, pero no solo en un mercado grande, sino en un mercado donde el producto mismo se pueda adaptar y encontrar nuevas aristas de este mercado. Entonces,
esa combinación de los tres factores, el equipo, el producto y el tamaño del mercado, creo que son indispensables al momento de hacer un análisis de una startup. Y bueno, y en ese sentido, como inversionista ángel, ofrecer Smart Money y ofrecer ayuda a que, bueno, contratar buena gente para el equipo, o sea, decirles, sabéis que, mira, yo conozco gente o conozco características de un equipo completo, un equipo bueno, dinámico para una startup, así que estas son la lista de características. Después en producto, mira, yo trabajé en tecnología 20 años, te recomiendo desarrollar en esta tecnología o tomar esta arquitectura de datos, ya sea el consejo que se quiera dar. Y en el último punto, bueno, también si es que uno como inversionista ángel puede apoyar en cómo encontrar o cómo agrandar tal vez el mercado en el que uno está envuelto con desarrollo de nuevos productos, también buscar apoyar en cada uno de esos puntos. Pero yo te diría, y para resumir, esos son los tres equipos, productos y tamaño de mercado, son las tres primeras cosas que uno se tiene que fijar. No sé si responde un poco a la pregunta, Arnaldo. Sí, un poco esa era la pregunta. O sea, en el fondo, el Smart Money desde el punto de vista del inversionista para ese tipo de emprendimiento, ¿cierto? Debiera ser enfocado en esos tres puntos que pusiste al final, Claro. que son las bases también de un... Y para cerrar el punto, lo que tú decías en términos de tracción y venta, la verdad, si bien es súper importante, no es primordial. La inversión ángel, como son tickets chicos, hay empresas que invierten, o sea, hay empresas que venden prácticamente cero. De hecho, por ejemplo, así para hacerlo más aterrizado, un ejemplo concreto, en el fondo mismo, en Vulcano, invertimos en startups tickets mayores el mismo ticket, por decirlo, imagínense, $500,000 en una startup que vale 10 o una startup que vale 6 y la de 10 vende menos que la de 6. Pero eso es por por los otros factores que te decía antes, porque el producto es tremendo, porque el equipo se va a comer el mundo. Entonces, ahí no juzgar, ser súper flexible, como decía antes en el punto del Smart Money y del inversionista ángel, ser súper flexible en el análisis cuantitativo, porque los números al final no dicen tanto. ¿Ya? Al final, el que vende 100 en el año 1 y el que vende 10 millones en el año 1 no dice nada de quién va a ser mejor o quién va a tener una mejor startup. No por promover la competición así dura, pero al final por los resultados que pueden obtener en 5 años más. Entonces, en ese sentido, flexibilidad en cuanto a lo cuantitativo y los números pueden al final ser irrelevantes en etapas súper tempranas como donde entran los inversionistas ángeles. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. Sí. Vale, Claro. De lo que tú has mirado o podido ver, Manuel, ¿qué tan escalables son las startups que no tienen como tan involucrada la tecnología dentro de su negocio en general? Sí, mira, una muy buena pregunta también, y creo que hay que diferenciar dos grandes aspectos de las startups, por decirlo. Los de base científica y los de base tecnológica. Lo que uno busca en una startup y por qué se le dice emprendimiento dinámico, es porque uno lo que busca son empresas que se puedan adaptar a distintos mercados de forma fácil y que puedan escalar. Entonces, para el escalamiento se requiere de un despegue importante del ingreso versus sus costos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué diferencia una pyme, un emprendimiento tradicional de una startup de base tecnológica, por ejemplo? Vamos al ejemplo de un restaurante que abre, no sé, en Talca, y le empieza a ir bien, empieza a ir súper bien, y abre otro local, abre otra empresa a crecer y en 5 años están todo Chile.
lo que pasa ahí es que esa empresa tuvo que ir creciendo a medida que crecían sus costos. Entonces, como vende, por ejemplo, comida, tiene que comprar los insumos. Para crecer en un nuevo local, tiene que comprar o arrendar un nuevo local e ir creciendo así a medida que van creciendo sus costos. Lo que busca una startup y un emprendimiento, por ejemplo, de base tecnológica, es que estos ingresos puedan escalar en vez de crecer y los costos ojalá mantenerse crecientes pero más bajos. Entonces, lograr adaptarse a nuevos mercados, lograr crecer y penetrar el mercado de forma mucho más rápida y eficaz, y al final encontrar como este mercado objetivo en Latinoamérica, por decir un ejemplo. Entonces, al final esa es como una diferencia entre un emprendimiento tecnológico y un emprendimiento tradicional. Y de los de base científica, que puede que se parezcan más a uno tradicional, por ejemplo, Notco es esta empresa de alimentos veganos que nació en Chile y hoy en día es un unicornio. Sí crece con mucho capital detrás y sí crece a medida que van creciendo sus costos porque requieren de mucha producción o de muchos insumos para producir sus productos. Pero que es la gran diferencia, que tiene un aspecto científico y tecnológico, porque además, o sea, el aspecto tecnológico se da por el algoritmo científico, el aspecto científico se da por el algoritmo tecnológico que han ido desarrollando. Entonces, este plus científico, que es el alimentos hechos en base de planta, le ha generado un impacto a nivel mundial que le permite crecer en todos los mercados a los que entra, porque tiene un mercado objetivo claro y porque tiene gente dispuesta a pagarlo en todos lados. Entonces, en ese sentido, como que tiene este factor de expansión súper internalizado. Entonces, al final, son como puntos que diferencian como un emprendimiento normal, tradicional, de un emprendimiento científico, tecnológico. Gracias, Manuel. Bueno, para ir cerrando, si alguien tiene una última consulta. Bueno, ahí Fran dejó la evaluación también para que la puedan completar. Son unos par de minutos y van a poder completar la evaluación. Bueno, al parecer está bastante claro. Te agradecemos, Manuel, el apoyo que has tenido con Australangers. Súper interesante toda la labor que te toca hacer diariamente, entretenida y de evaluar startup y sacarle el jugo también en el entrenamiento. Así que muchas gracias por apoyarnos y nos estamos viendo por ahí. Y Sí, dale. ¿Que hay una pregunta o algo? Muchas gracias. Buena presentación. Bueno, dale. Muchas gracias a ustedes y a todos. Bueno, mi mail ahí estaba al principio por si tienen alguna duda. Igual es manuel@datneo.com y cualquier cosa que necesiten y que los pueda apoyar, feliz también. Así que nada, gracias a todos por asistir y a Australangers por la oportunidad. Gracias, Manuel. Bueno, a nuestra audiencia nos esperamos mañana en el otro taller, que va a ser el cierre también de estos ciclo talleres por enero también, donde vamos a compartir esta experiencia desde el inversionista y también de la startup que está más consolidada. Así que los esperamos mañana y que tengan buen día. Ya. Nos vemos. Chao a todos. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.